¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les traigo otro juguetito más procedente de Japón y fabricado durante, escuchen bien, el año de 1989, es decir, exactamente en este año 2024 cumple 35 años de haberse fabricado. Y la verdad, aparte de que se ve muy bien para su época, la verdad está muy bonito este equipo. Se escucha bastante bien, su funcionamiento es bastante sencillo, nada complicado, muy práctico. Y pues bueno, ha superado el paso del tiempo porque la verdad funciona como si nada, ¿ok? La mayoría de juguetitos de equipos hechos en Japón tienen esa particularidad de que a pesar del paso de las décadas, en este caso 3 décadas y media, ya en 5 años más cumplirá sus primeros 40 años de haberse fabricado y la verdad tiene indicios de que todavía puede aguantar mucho más. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos todos. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, apoyen con un like, compartan y comenten, ¿ok? Recuerden que en la descripción está el enlace directo a nuestra tienda en línea, así como también nuestro enlace directo vía Instagram. Ahí van a poder ver este y muchos equipos más que están disponibles. Si les interesa alguno de los que muestran aquí en los videos, búsquenlo exactamente con el mismo título y bueno, si les aparece el anuncio, pues adelante, ¿ok? Porque productos como estos no duran mucho tiempo, créanme. Bueno, pues sigamos. Entonces, les estaba comentando que este producto fue fabricado en Japón en 1989, me parece que en noviembre de aquel año. Y pues la verdad está funcionando como si nada, ¿ok? Les comento físicamente, pues ya lo ven que está muy bien. En las laterales tiene bueno, no es así que vaya a decir que tiene un problema, un daño, no. Tiene un diseño muy suave porque es como unas rayas que tiene sobre el mismo mueble, es decir, está como zanjado así bien, bien suave, arado así como la tierra cuando la aran y deja surcos, más o menos aquí a los costados. Ahorita no lo voy a mover porque ya está ya ubicado todo bien, todo perfecto, está conectado. Entonces, en la descripción les voy a compartir un video vía Instagram donde lo van a poder de mejores ángulos, perspectivas. Entonces, ahí van a comprender mejor qué es lo que me refiero. Bueno, pues entonces física y estéticamente está muy bien el equipo a pesar de 35 años que tiene de antigüedad. Y este sistema es de los primeros equipos con sistema de carrusel de 5 discos que pues podían manejar esa cantidad, es decir, escogías tus 5 favoritos discos en formato CD y ya los colocabas y empezaba pues a reproducir de forma continua o en este caso aleatorio o programado, ¿ok? Cuando digo modo programado es que tú puedes elegir cuáles canciones son las que quieres que toque el equipo y en qué orden, ¿ok? Entonces el modo programado es ese básicamente. Su modo aleatorio, pues bueno, es aplicable aleatorio entre los 5 discos, es decir, por ejemplo, toca un disco y bueno, toca la canción número 10 del disco 3, de ahí se pasa a la canción número 2 del disco 4 y de repente va a tocar la canción número 9 del disco 1 y así, ¿ok? Aleatoriamente va a ir escogiendo, a lo mejor puede que escoja 2 canciones de un disco, 3 de otro y así se va, ¿ok? Entonces ese es modo aleatorio aplicable entre todos los discos o también lo puedes poner a que toque en modo aleatorio solamente de un solo disco, ¿ok? El disco que tú le indiques o que selecciones, perdón, ese es el disco que va a empezar a, a tocar de forma aleatoria, ¿ok? Entonces, la única cuestión, pues bueno, desventaja en este sistema, vamos a mencionarlo con respecto a modelos posteriores. Obviamente hubo pues mejoras, entonces este es uno de los primeros, pero ya los modelos que le siguieron
Bueno, muchos equipos de Sony ya ofrecían el sistema de poder intercambiar de discos durante la reproducción, es decir, sin interrumpir la música en curso, tú podías abrir la bandeja e intercambiar de discos. En este sistema, como es uno de los primeros que salieron finales de los 80s, no es posible intercambiar discos, ya que la música se interrumpe. Entonces, para poder cambiar de discos hay que detener la música, extraer la bandeja y ahí ya puedes intercambiar los discos que gustes, pero mientras tanto en la reproducción no se puede. ¿Okay? Entonces, si lo hacen, se va a interrumpir la música. ¿Okay? Y bueno, otra característica que le siguió de los modelos posteriores fue, por ejemplo, el modo repetición, que es el que veo que falta aquí porque no lo tiene disponible, el modo repetición. Entonces, en modo repetición, por ejemplo, podía tocar el disco o los discos de forma continua, de principio a fin, en el orden original, y de repente le podías aplicar que repitiera otra vez todos los discos o un disco, ok, todas las pistas son solo disco, ok, y también, a ver, eso es en el modo, bueno, modo continuo, modo aleatorio, podía tocar pistas salteadas entre todos los discos y al final repetir el procedimiento de volver a tocar todos los discos una vez que ya haya concluido, ok, entonces en este sistema les decía al principio que es muy fácil, muy sencillo porque solamente colocamos nuestros discos, le indicamos cuál es el modo, o bueno, sí, el modo de reproducción, si va a ser continuo, si va a ser aleatorio o lo vamos a poner programado, ¿ok? Bueno, vamos a indicar aquí los controles, ¿ok? Entonces, vamos a ver que en este costado tiene su botón de encendido y apagado. Inclusive aquí tiene este sticker que en aquellos años era muy popular en los equipos, okay, el logotipo antiguo de Sony, okay, y ahí vemos sistema automático de 5 discos, loading system, okay, y en este costado vamos a ver el display que se lee perfectamente hasta la fecha, o sea, se lee perfectamente, no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a poder visualizar las pistas, los tiempos, los modos de reproducción, comandos de reproducción, etcétera. ¿Okay? Entonces aquí ese es el pequeño display. Ya en los modelos posteriores ese display se lo hicieron más el doble o casi el triple de largo y lo ubicaron prácticamente al centro, en la parte superior, algunos en la parte inferior central, ¿ok? Pero en este caso estaba ubicado en esta zona, ¿ok? Debajo de ese display vamos a ver el control, bueno, botones para expulsar y cerrar la bandeja, open close, y disc skip, ese es para rotar el carrusel e ir cambiando los discos, ¿ok? Botones de reproducción, playback, stop, y aquí vemos el modelo, ok, el modelo no lo he mencionado, CDP-C401, ok, este es el modelo correcto del equipo. Vamos a ver estos botones, bueno, aquí tenemos botones para adelantar y retroceder en las pistas, navegar en las pistas, los modos de reproducción que ya les había mencionado, programado, aleatorio como shuffle y continuo, ok. Tiempo, este botón de tiempo nos va a ayudar para visualizar la cuenta ascendente o la cuenta regresiva de la pista, o tal vez en algunos modelos del tiempo total remanente, ok. Entonces básicamente eso es, no tiene como que muchos botones, y los que tiene pues son perfectamente entendibles, muy fácil de manejar, ok. Entonces bueno, ok, vamos a encender nuestro equipo. En este momento ya tengo discos colocados al interior del mismo, entonces voy a encenderlo y abrir la bandeja para mostrarles qué es exactamente lo que tengo al interior del equipo. Es muy importante mencionar que, bueno, este equipo viene, me parece que no salió con remoto, no le veo que tenga algún sensor aquí
detectar el infrarrojo del remoto. Sin embargo, pues bueno, todo como digo son controles demasiado sencillos, entonces todo es muy fácil, ¿ok? Es muy importante mencionar que este reproductor no acepta, ¿ok?, el MP3, ¿ok? Porque de pronto hay algunas personas que me preguntan o dan por hecho de que sí acepta el MP3 y no, ¿ok? Recuerden que pues 35 años atrás pues el MP3 yo creo que apenas estaba como que aterrizando la idea de hacer archivos MP3 y toda esa cuestión, pero no, para ese tiempo MP3 para nada, ¿ok? Todavía inicios, mediados, finales de los 90, como que apenas estaban algunos equipos incorporando el MP3, pero recuerden, este es equipo de 1989, ¿ok? Vamos a encender el equipo. En este momento ya el equipo ya fue sometido a limpieza no solamente externo, sino interno también, que prácticamente estaba muy bien preservado internamente, déjenme decirles. Igual de la parte externa, pues solamente polvo porque los abandonan, no los vuelven a usar por muchísimo tiempo, pero nada grave, ¿ok? Ya vemos aquí en el costado derecho que el display pues ya encendió y vamos a echarle un vistazo. Entonces vemos, miren, vamos a hacer una muestra. Vemos aquí, a ver, ok, ahí está. Entonces los números en la parte superior, aquí 1 hacia el 5, ok, para cada disco. Y en este caso el número 3, ese disco, el número 3 está encerrado en un círculo que significa que está en posición listo para reproducir la música. Ok, entonces ese es el disco que está prácticamente colocado en el portaláser, ok, en el mecanismo de láser ya listo para tocarlo. Okay, si elige uno otro disco, pues ya. Ah, ok, por cierto, en los modelos posteriores se me olvidó mencionar que los modelos posteriores ya traían, muchos de ellos, prácticamente todos, botones por separado para cada uno de los discos. Esos botones vendrían a ser accesos directos, un solo toque al número del disco y comenzaba a reproducirlo. En este caso tampoco no tiene esos accesos directos porque fueron los primeros modelos que la compañía, la marca Sony, fue lanzando al mercado. Entonces pues bueno, ahora sí que para poder cambiar de disco, es decir, si ahorita está encerrado el disco número 3 que está en el círculo, pero yo no quiero tocar el 3, solamente quiero tocar el disco 5, vamos a decir que el 5, entonces lo que necesito hacer es presionar Disc Skip y ahí está, ok, ahí está el Disc Skip. De hecho creo que ya lo va a tocar, ¿no? Ah, ya lo identificó, mira. El disco, bueno, lo que pasa es que en el 4 y en el 5 tenemos discos originales. Son dos discos originales, entonces ya lo identificó. Vamos a hacer otra vez Disc Skip. En la posición número 1 tenemos un disco de audio normal, pero como son pistas cortas, de entre 1 minuto y medio, 2 minutos a 3, pues bueno, le cabe bastante. Entonces por eso marca 30 pistas. Vamos a verle aquí en Time. Bueno, Time no va a aparecer hasta que ya esté reproduciendo. Igual el disco que está en la posición número 2 es un disco grabado y tiene 30 pistas. El 3 también es un disco grabado y tiene también 30 pistas. Ahí está. Casi todos, casi los tres primeros, del 1 al 3, son muy parecidos en contenido. Entonces son 3 discos grabados contra 2 discos, en este caso originales. Los discos originales obviamente no los voy a poder tocar la música así libremente por cuestiones de copyright, pero para quienes estén interesados en escuchar música con derechos de autor, les voy a dejar en la descripción el link directo hacia vía Instagram. Ahí vamos a compartir un video mostrando música y también mostrando los laterales que les comentaba que son así como rayados, están muy suaves, ok. Entonces bueno, vamos a seguir.
Vamos a abrir aquí la bandeja para que vean qué es lo que hay. Ok, ahí está el sistema de carrusel. Entonces, este es el disco que está en la posición número 3. Es un disco grabado de música. Ok, vamos a darle disc skip. Y ahora pasamos a un disco original que está en la posición número 4. En la 5, ese es otro disco original. Ok, esta es la posición número 1, disco grabado. Posición 2, otro disco grabado. Y ahí sigue el disco que estaba hace unos momentos en la posición 3. Ok, vamos a cerrar la bandeja. Ok, entonces ahorita quedó. Ok, quedó el disco 2, está alineado para reproducirlo. Ese está listo para reproducirse el 2. Ok, y por ejemplo, aquí dice All Disc. Entonces, cuando por ejemplo le presionas el botón de reproducir de forma continua, va a aparecer la leyenda todos los discos o un solo disco. Ok, puede tocar nomás el disco 2 en orden original, y una vez que se termine pues ya se detiene la música. Pero si le presionas otra vez continuo, te va a aparecer All Disc. Quiere decir que va a tocar de principio a fin el 2, le sigue con 3, 4 y 5 y así. Ok, no estoy seguro si después del 5 se regresa al 1, lo cual no creo que lo haga, pero esa es la forma en que lo haría teóricamente. Ok, ahora si pulsamos en Shuffle aleatorio, ahí se pinta la leyenda de Shuffle y es lo mismo. Ok, te puede reproducir aleatoriamente una o dos canciones, depende cómo lo determina el equipo, de entre todos los discos. Ok, de repente escoge una canción del 3, otra del 5, otra del 1 y así se va. Ok, otra vez Shuffle, y en este caso, así como está, tocaría de forma aleatoria, única y exclusivamente el contenido del disco número 2. Ok, entonces va a tocar en orden así al azar, solamente del disco 2, y cuando se acaben las canciones ya no vuelve a tocar nada. Ahí se detiene la música. Ok, eso es lo que así pasaría, de esa manera como está ahorita. Ok, vamos a ponerle continuo otra vez. Y el modo programado. Vamos a hacer de una vez una programación, ok, en este equipo. Aquí estaba manipulando hace unos momentos, aquí Shuffle continuo. Entonces vamos a presionar ese botón que dice Program, y con estas flechas vamos a ir seleccionando cuál canción. Cuando ya elijas la canción, confirmas con el botón de Program, es decir, al presionar Program vas a confirmar que esa canción la quieres reproducir. Entonces, primero vamos a presionar Program para que sepa que vamos a hacer modo programado, y ahí aparecen las letras PGM, ahí abreviado porque pues bueno, está pequeña la pantalla. Entonces vamos a avanzar y le vamos a indicar, ok, a ver, 2, ok, vamos a ponerle que quiero la canción número 12, ok, playlist número 1, ok, ok, ahí está. Vamos a darle program y ahí está, ya deja de parpadear, quiere decir que ya fue confirmada la canción 12. Eso es en la primera posición. Posición 1, la canción 12. Luego vamos a ver, vamos a ir a la posición número 2. Ok, la posición 2, vamos a ponerle que sea la canción número 22 y le damos en program, ahí está, 22, pista número 2, ok, o posición 2. Vamos a darle 27, esa será la posición 3, y por último vamos a retroceder y vamos a poner que sea la pista número 5. Esa será en la cuarta posición. Ok, ahora y lo único que queda hacer es presionar playback, y ya con eso el equipo va a comenzar a reproducir. Ok,
Otra cuestión, esta unidad no tiene salida de audífonos frontal. Muchos equipos que salieron posteriormente a este modelo sí contaban con salida de audífonos, incluso con perilla de control ahí para los audífonos, pero en este caso pues ya dijimos que fueron de los primeros, ¿ok? Entonces solamente tiene las salidas de tipo análogo en la parte posterior, que ya están conectadas, y el amplificador ya está listo, ¿ok? Entonces vamos a escuchar. Play. Pista número 12. Ahí está. Y sin problema. Vamos con el siguiente canción, 22. Ok, muy bien. Ahí ven cómo accede a las pistas de forma 100% fluida, natural, todo muy suave. La 5. Ok, una pequeña pausa, y como pueden ver ahí, al momento de querer adelantar o decir próxima canción, ya no me deja adelantar porque ya es la última canción que le había programado, la número 5. Y pues bueno, está fluyendo de manera correcta la lectura, sin ningún problema, con muy bonito sonido. Digo, para un equipo de 35 años de antigüedad, la verdad está súper bien. Ok, bastante bien. Vamos a ponerle aquí time. Ok, mira, aquí ya le presioné time y ahora ya me aparece la cuenta remanente con un signo negativo. Es decir, queda
1 minuto con 22 segundos todavía. Vamos a dar el play. Frente ascendente. Ok, vamos a darle stop. Igual, si uno quiere repetir el programa, se da el playback otra vez y ahí va a empezar a tocar las pistas, así en el orden que se programaron: 22, 27 y al final la número 5. Ok, ahí está. Vamos a darle stop y otra vez stop. Ok, por lo visto aquí stop va borrando las pistas. Vamos a hacer un acercamiento aquí. Eran 4, de la 27 seguía la 5, pero ahorita presioné stop y ya borré la número 5. Entonces presionamos otra vez stop y ahí se borra. Y ahí, si lo dejas presionado por largo periodo, ya se borra todas las pistas de un solo golpe, lo cual es bastante bien. Ok, entonces ahí lo tienen. El modo programado está muy fácil, muy práctico. Ok, vamos a hacer ahora lo que es el modo aleatorio. Ok, vamos a darle continuo. Ok, sí, aleatorio. Y en este caso sí, va a ser para todos los discos. Ok, entonces aquí en el display y ya nos indica shuffle y todos los discos. El número 2 es el que está en posición listo para reproducirse, pero ya el modo aleatorio ya está, ok, para todos los discos. Vamos a escuchar. Si cae de repente en una canción de los discos originales, solamente va a ser muy rapidito para evitar el copyright. Ok, playback, y ahí comienza a elegir. Miren, ahí está moviéndose los números aquí como loquitos. Ahí está, cayó en el 3, la primera. Que avance, la siguiente así al azar. Ok, disco 1, canción 13. Otra vez al azar, ahí va a cambiar de disco. Ok, aquí por ejemplo ya le cambiamos el modo. Sigue estando al azar, shuffle, pero ahora si se fijan bien dice one disc ahí arriba de playback. Entonces significa que solamente va a reproducir en forma aleatoria el disco número 2. Ok, ya no va a cambiar entre discos. Entonces vamos a ver cómo se desempeña.
Siguiente. 24. Ok, siguiente. Ok, se quedó en el 3, a ver. No sé por qué. Quién sabe por qué no tocó esa canción la 3. Aunque esta canción ya la había tocado. Vamos a pausar. La primera canción. Vamos a ponerlo ahora en forma continua. Ya se quita el modo aleatorio. Y va a ser, ok, continuo de un solo disco. Ahí lo pueden ver, un solo disco, modo normal. Esa es la misma canción que hace unos momentos se quedó así como que pasmado. Se me hizo raro porque, pues, la canción está bien, pero no sé por qué de repente como que tardó un poquito en leerla. Pero ahí está, es la canción 3 del disco 2, entonces está todo normal, ¿verdad?
ejemplo, si quieres tocar, pues ya dijimos, el próximo disco, o saltar ese disco e irte al siguiente, es solamente cuestión de presionar Disc Skip. Entonces va a ir con el disco, en este caso sería el número 3, ya que estamos reproduciendo el disco número 2. Entonces vamos a ver, Disc Skip, y efectivamente se pasa al número 3. Mira, aquí está, disco 3, pista 1. Vamos a ir a la pista número 3. Ahí está. Ahí está sin problema también la pista 3 del disco 3. Vamos a ir al disco número 1. Al 1 voy a tocar la pista número 3. También por si acaso hay duda si era esa canción o era otra. Vamos a escuchar. Ahí está. Ahí está perfectamente sin problema, ¿ok? En la posición número 4, en la 4 y la 5 tenemos dos originales, no los ha tocado. Vamos a reproducir un poquito. Ahí está. Ok. Vamos a ir con el disco 5, que también es original. Listo. Todo este tipo de música se escucha fabuloso en este tipo de reproductores. La verdad está súper bien. Entonces, pues bueno, como les digo, es un equipo que a pesar de tener ya 35 años de haberse lanzado, de haberse fabricado, sigue reproduciendo de manera excelente, perfecta. Entonces, todas sus funciones, modos de reproducción, comandos, todo prácticamente, todo está funcionando de manera excelente, de manera óptima. Y les recuerdo que si se interesan en comprar este u otros productos, en la descripción vamos a dejar el enlace directo a la tienda en línea. También como consejo, recomendación, suscríbanse al canal, ya que cada video nuevo es un producto añadido a la tienda. Entonces menciono esto porque hay personas que después de un mes o no sé cuántas semanas me preguntan, oye, que si el equipo está disponible. Lo mejor es suscribirse, y cuando recibas una notificación, si es un producto que te interesa, ve a la tienda y lee la publicación para que si te conviene, pues bueno, lo adquieras. Entonces, en la descripción va a estar el enlace directo de este producto reproduciendo música con derechos de autor, y también el enlace directo a la tienda en línea, ¿ok? Otra recomendación también que les voy a hacer para las personas de pronto que compren este producto, este equipo, ahorita no lo voy a mover, pero en la parte de la base, aquí abajo, ok, más o menos por aquí, pero en la parte de abajo, tiene una hendidura, una especie de orificio en la cual se introduce una llave especial, y esa llave especial es precisamente para asegurar el equipo cuando se va a transportar, cuando se va a enviar a algún destino. Entonces, para evitar, esa llave es precisamente para bloquear el sistema de láser y evitar que ese mecanismo ande chicoteando o golpeándose entre sí.
causando daños internos irreparables. ¿Ok? Entonces, a falta de esa llave, lo que yo hago o lo que yo estoy haciendo es remover la cubierta del equipo, y por esta zona, que es donde generalmente se va a ubicar el láser, por esta zona voy a amarrar el sistema del láser con un cincho de plástico. Entonces la persona, cuando reciba el producto, lo que tiene que hacer, y concretamente en este modelo es muy pero muy fácil, antes de conectarlo a la corriente y comenzar a reproducir la música, lo primero que tiene que hacer es remover dos tornillos, uno, dos, en la parte superior, casi al filo. Aquí está uno, aquí lo estoy intentando, y por acá está el otro, aquí también lo estoy detectando. Entonces son dos tornillos de cruz, se quitan, se desliza la cubierta un poquito hacia atrás, se levanta, y en esta parte va a haber el sistema de láser. Ustedes lo van a ver ahí de inmediato, es una pieza color así como amarillenta, cremita. Entonces esa pieza va a tener un cincho de plástico sujetando precisamente el láser. ¿Por qué se hace eso? Precisamente para evitar que el producto llegue dañado a su destino. ¿Ok? Entonces estos reproductores, unidades, no son como que para plug and play, no. Algunos modelos o los más nuevos mejoraron muchísimo ese sistema de protección, y muchos de ellos ya no necesitan aplicarles el cincho, porque prácticamente de forma automática se bloquean, se aseguran de forma correcta, y evita que esté moviéndose al interior las piezas. ¿Ok? Entonces, si no se asegura de esa forma, el equipo simplemente va a golpearse internamente y va a llegar con las piezas rotas e inservible. Y esa es una de las cosas que, bueno, para empezar, pues yo no quiero, y tampoco pues el cliente quiere que llegue así su pedido. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer primero antes de conectar el equipo. ¿Ok? Menciono esto porque de pronto algunas personas no saben, pero últimamente ya les he estado pegando una hoja aquí con las instrucciones. Este equipo, ya una vez que se termine de la prueba, aquí el video, se fleja por completo para que no le entre pues lo que es polvo, humedad, cualquier agente contaminante externo, y que se mantenga pues exactamente tal como lo dejamos. Entonces, antes de flejarlo, yo voy a remover la cubierta, voy a asegurar el láser, y ya pasando eso viene el fleje. ¿Ok? Y pues quedará listo para la persona que se lo quiera llevar, pues ahí va a estar listo. ¿Ok? La verdad es un equipo que muy fácil de manejar, con muy buen sonido, y por lo que veo pues va a durar muchísimo tiempo más. Entonces, pues bueno, de esta manera comprobamos que está funcionando perfectamente. Producto de 1989, y todavía 2024, 35 años después, sigue dando batalla, sigue dando guerra de manera estupenda. ¿Ok? Así es que de esta forma llegamos al final del video, no sin antes pedirles que si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse para estar pendientes de nuevas actualizaciones. Y también pues los invitamos a que visiten nuestra tienda, el Instagram también. Y muchísimas gracias a todas las personas que comentan, la gente que se va suscribiendo también, bienvenidos sean. Muchas gracias por añadirse al canal. Espero que bueno, el canal vaya creciendo cada vez más y más. Por lo visto todo indica que así es, y pues bueno, me da mucho gusto por ello. Pues no, eso sería todo. Y pues gracias por su atención. Saludos a todos de verdad, y que la pasen excelente. Yo soy Gus Walker, nos vemos en la próxima. Bye bye.